Papá, ¿tienes 50.000 euros para mi boda? Esa fue la pregunta de mi hija Beatriz. Cuando le pregunté cuándo sería la ceremonia para reservar la fecha, su respuesta me heló la sangre. No estás invitado, solo quiero tu dinero, no tu presencia. Suscríbete ahora, porque lo que hice después cambiará tu forma de ver la familia para siempre. Me llamo Andrés Vidal Ortega, tengo 65 años, y durante toda mi vida creí que había hecho las cosas bien como padre. Cuando mi esposa Nuria falleció en 2016, me quedé solo con 2 hijos, Marcos, que entonces tenía 30 años, y Beatriz, que apenas tenía 24. Fueron años difíciles, no voy a mentir. Tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, a cocinar esas recetas que Nuria hacía con tanto amor, a escuchar los problemas de mis hijos sin el filtro sabio que ella siempre tenía. Pero lo hice. Trabajé duro en mi empresa de importaciones, sacrifiqué vacaciones, cenas con amigos, incluso oportunidades de rehacer mi vida sentimental. Todo para que Marcos y Beatriz no sintieran el vacío que Nuria había dejado. Marcos siempre fue agradecido. Se hizo médico como soñaba y aunque tiene su propia vida nunca dejó de visitarme los domingos. Beatriz, en cambio, comenzó a cambiar cuando conoció a Rubén Castillo Prieto en 2021. Él es arquitecto, viene de una familia acomodada de Madrid y desde que entraron en una relación noté cómo mi hija empezó a distanciarse. Las llamadas se volvieron más espaciadas, las visitas más cortas, las conversaciones más superficiales. Pero nunca imaginé que llegaríamos a esto. Era un martes de marzo de 2024. Recuerdo la fecha exacta, 16 de marzo. Eran las 7 de la tarde y yo estaba en mi estudio revisando unos documentos cuando sonó mi teléfono. Era Beatriz. Me alegré genuinamente porque hacía casi 2 meses que no hablábamos. Contesté con entusiasmo, esperando escuchar esa voz dulce que me recordaba a su madre. Pero lo que siguió fue completamente distinto. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo con un tono frío, casi profesional. «Rubén y yo nos casamos en junio y necesito 50.000 euros para la boda». No hubo preámbulos, no hubo un «¿Cómo estás, papá?». No hubo calidez, solo una transacción. Me quedé callado unos segundos, procesando la información. Mi hija se casaba y yo me estaba enterando así, por teléfono, en una llamada que más parecía una solicitud de préstamo bancario que una conversación entre padre e hija. «Beatriz, eso es maravilloso», respondí, intentando sonar emocionado a pesar del nudo en mi garganta. «¿Cuándo es exactamente? Necesito saber la fecha para poder organizarme, para ver qué ponerme, para preparar unas palabras si me lo pides. Tu madre habría querido que ese día fuera perfecto». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado. Entonces, ella dijo las palabras que me partieron en dos. «Papá, no estás invitado a la boda. Rubén y yo decidimos que será una celebración íntima, solo con personas cercanas, pero necesitamos el dinero. Así que solo quiero tu dinero, no tu presencia». Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Cerré los ojos y me aferré al borde del escritorio. ¿Había escuchado bien? Mi propia hija, a quien había criado solo durante 8 años, a quien había dado todo, me estaba diciendo que no era bienvenido en el día más importante de su vida, pero que sí quería mi dinero. «Beatriz, no entiendo. ¿Qué significa íntima? ¿Cuántas personas van?», pregunté, intentando mantener la calma. «Eso no importa, papá. Solo necesito saber si puedes transferir el dinero esta semana. Rubén ya apartó el lugar y necesitamos pagar el adelanto». No hubo explicación, no hubo disculpa, no hubo un mínimo de empatía, solo una exigencia fría y calculada. Le dije que la llamaría de vuelta y colgué. Me quedé sentado en mi silla, mirando la foto de Nuria que siempre está en mi escritorio. Ella nos miraba sonriente, rodeada de Marcos y Beatriz cuando eran pequeños. «¿Qué hago, amor?», le pregunté a esa foto, como tantas veces en estos 8 años. Pero esta vez, algo dentro de mí cambió. No sentí tristeza, no sentí ganas de llorar. Sentí una claridad absoluta, una determinación que no había experimentado antes. Me levanté,
Tomé mi teléfono y marqué el número de Javier Ramos Soria, mi mejor amigo y abogado de confianza desde hace 30 años. Javier, necesito verte mañana temprano. Tengo que contarte algo y necesito tu consejo profesional. Esa noche no pude dormir, pero no por dolor. Estaba despierto porque mi mente ya estaba trabajando, planificando, entendiendo que esto no era solo una boda. Era una lección que mi hija necesitaba aprender y yo sería quien se la enseñaría. A la mañana siguiente, 17 de marzo de 2024, llegué al despacho de Javier a las 8 en punto. Él ya me esperaba con 2 tazas de café recién hecho. Nos conocemos desde la universidad, hemos pasado por divorcios, pérdidas, éxitos y fracasos juntos. Si hay alguien en quien confío plenamente, es él. Me senté frente a su escritorio y le conté todo, palabra por palabra, la conversación que había tenido con Beatriz. Javier me escuchó en silencio, con esa expresión seria que pone cuando analiza un caso complejo. Andrés, esto es grave, no solo por el dinero sino por lo que representa, dijo finalmente. Tu hija está tratándote como un cajero automático, no como su padre, y lo peor es que lo hace sin remordimiento. Asentí. Lo sé, Javier, y por eso te llamé. Voy a darle el dinero. Mi amigo me miró sorprendido, casi molesto. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Después de cómo te trató, vas a recompensarla? Levanté la mano para que me dejara terminar. Escúchame, voy a darle exactamente lo que pidió, pero esto no es un regalo. Es una inversión en la lección más importante que aprenderá en su vida. Necesito tu ayuda para documentar todo esto. Necesito que cada paso que demos quede registrado. Javier se reclinó en su silla, entendiendo lentamente hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres protegerte legalmente? Exacto, pero es más que eso. Quiero que cuando esto termine, Beatriz entienda el verdadero costo de sus decisiones, y necesito que tú me ayudes a hacer esto de la manera correcta. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando una estrategia. Javier tomaría nota de cada transacción, cada comunicación, cada detalle. Me recomendó que grabara las llamadas telefónicas futuras, que guardara todos los mensajes, que llevara un registro minucioso de todo. Cuando salí de su despacho, me dirigí a mi antigua oficina en la empresa que fundé hace 35 años. Aunque me retiré hace 3 años, todavía mantengo un pequeño espacio allí, lleno de recuerdos. En las paredes hay fotos de diferentes etapas de mi vida. Me detuve frente a una en particular. Beatriz tenía 6 años. Llevaba un vestido blanco y estaba sentada en mis hombros durante unas vacaciones en San Sebastián. Nuria nos tomó esa foto. Mi hija me miraba con admiración absoluta, con esos ojos llenos de inocencia y amor. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento esa niña que me veía como su héroe se convirtió en alguien capaz de excluirme del día más importante de su vida? Recordé cómo la cuidé cuando Nuria murió. Beatriz tenía 24 años y estaba en su último año de universidad. Cayó en una depresión profunda. Fue yo quien la llevó a terapia cada semana durante 8 meses. Fue yo quien se sentaba con ella en las noches cuando no podía dormir, quien la abrazaba cuando lloraba, quien le aseguró que su madre siempre estaría orgullosa de ella. Pagué su maestría en empresariales en Barcelona, 52.000 euros. Cuando terminó le regalé un apartamento valorado en 240.000 euros para que comenzara su vida independiente. Hace 2 años le compré un automóvil de 38.000 euros porque el suyo se había averiado. Nunca me pidió devolverme nada. Nunca lo consideré préstamos. Era mi hija. Pero ahora, mirando esa foto de la niña en mis hombros, entendí algo fundamental. Tal vez le había dado demasiado sin enseñarle el valor de las cosas. Tal vez en mi intento de compensar la ausencia de Nuria, había creado a alguien que solo sabía recibir pero no agradecer. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Miré el saldo de mi cuenta principal, 822.000 euros. El resultado de toda una vida de trabajo, de sacrificios, de decisiones inteligentes. Respiré profundo y programé una transferencia de 50.000 euros a la cuenta de Beatriz para el día siguiente, 18 de marzo. Pero antes de confirmarla hice algo más. Abrí una hoja de cálculo en mi computadora
y empecé a listar cada euro que le había dado a Beatriz desde que cumplió 18 años. El apartamento, 240.000. El automóvil, 38.000. El maestría, 52.000. Viajes, regalos, muebles, préstamos que nunca devolvió. Cuando terminé, el total me dejó sin aliento. 293.000 euros. Casi 300.000 euros entregados con amor, con la esperanza de ver a mi hija feliz y exitosa. Y ahora ella me pedía 50.000 más sin siquiera invitarme a compartir su alegría. Guardé ese documento con el nombre Inversión Beatriz Tuquis LSX y lo respaldé en 3 lugares diferentes. Luego llamé a Beatriz. Contestó al tercer tono. «¿Papá?» Su voz sonaba impaciente. «Beatriz, he pensado en tu petición. Mañana a primera hora te transferiré los 50.000 euros». Hubo un silencio breve y luego... «Perfecto, papá, gracias». Esperé a que dijera algo más, cualquier cosa que indicara algo de humanidad, pero solo siguió. «Te mando el número de cuenta por mensaje. Tengo que colgar, estoy en el probador viendo vestidos de novia». Y colgó. No hubo «te quiero», no hubo «esto significa mucho para mí». No hubo absolutamente nada que me hiciera sentir que era su padre y no simplemente su patrocinador. Esa noche, en mi casa vacía, preparé una cena sencilla y me senté en el mismo lugar donde Nuria solía sentarse. Miré alrededor, las paredes llenas de recuerdos, los muebles que elegimos juntos, el jardín que ella cuidaba con tanto esmero. «Amor, voy a enseñarle algo importante a nuestra hija», le dije en voz alta, como hago a veces cuando la extraño demasiado. «Algo que debí enseñarle hace años, y sé que tú estarías de acuerdo conmigo». El 18 de marzo de 2024, a las 9 de la mañana, ejecuté la transferencia. 50.000 euros salieron de mi cuenta hacia la de Beatriz en cuestión de segundos. Me quedé mirando la pantalla del ordenador, observando cómo el saldo disminuía. No sentí arrepentimiento, sentí algo completamente diferente: control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. A las 9:17 recibí un mensaje de texto de Beatriz. Solo 2 palabras: «Ya llegó». Ni siquiera un «gracias, papá» o un «te lo agradezco mucho». 2 palabras frías, como si hubiera recibido un paquete de mensajería. Capturé la pantalla de ese mensaje y lo guardé en una carpeta nueva en mi ordenador que titulé Evidencias. Luego respondí: «Me alegro. Espero que tu día especial sea hermoso». Dejé el mensaje deliberadamente ambiguo. No dije que esperaba estar ahí. No dije que me dolía su decisión. Solo una frase neutra que cualquiera podría interpretar como cortesía básica. Ella ni siquiera respondió. Durante los siguientes días, algo curioso comenzó a suceder. Beatriz empezó a publicar contenido en su Instagram con una frecuencia inusual. Normalmente publicaba 1 o 2 veces por semana, pero ahora lo hacía a diario, a veces varias veces al día. Todo relacionado con la boda. Fotos del salón de eventos que habían reservado. Una mansión impresionante en las afueras de Madrid. Imágenes de pruebas de pastel en una pastelería de lujo. Videos del menú de degustación en un restaurante con 2 estrellas Michelin. Cada publicación gritaba opulencia, exclusividad, perfección. Me di cuenta de algo importante. Ella quería que yo viera todo eso. Quería que supiera exactamente en qué se estaba gastando mi dinero. Era su forma de demostrar que había tomado la decisión correcta al excluirme, que su boda sería tan espectacular que yo no era necesario. Pero lo que Beatriz no sabía era que cada una de esas publicaciones se estaba convirtiendo en evidencia. Llamé a mi sobrino Daniel, hijo de mi hermano menor, que trabaja en tecnología. Tiene 28 años y entiende las redes sociales mejor que nadie que conozco. «Daniel, necesito que me enseñes a hacer algo», le dije cuando nos reunimos en una cafetería el 23 de marzo. «Necesito guardar permanentemente todo lo que Beatriz publique en Instagram. Fotos, videos, historias, todo». Daniel me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas incómodas. «Tío Andrés, hay aplicaciones para eso. Te puedo configurar una que descargue automáticamente todo su contenido público». En menos de 20 minutos, mi teléfono estaba configurado.
Cada vez que Beatriz publicaba algo, una copia se guardaba automáticamente en mi dispositivo con fecha y hora exactas. Y vaya que publicó mucho. El 28 de marzo subió un video de su vestido de novia. Un diseño exclusivo de una diseñadora española reconocida internacionalmente. Investigué y descubrí que los vestidos de esa creadora empiezan en 20.000 euros. El 3 de abril, fotos de las invitaciones, tarjetas con relieve dorado, papel importado, caligrafía hecha a mano. El 9 de abril, un recorrido completo por el salón decorado con flores importadas de Holanda. Cada detalle era más extravagante que el anterior, y yo lo documentaba todo, meticulosamente. Una tarde, mientras revisaba las nuevas publicaciones, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era una historia de Instagram que Beatriz había compartido, una encuesta para sus seguidores. Boda grande con 500 invitados o íntima con 50. El 92% había votado por la grande, y debajo ella había escrito: ustedes entienden, grande definitivamente. 500 invitados. Respiré hondo. Mi hija había mentido. Me dijo que sería íntima, solo personas cercanas. Pero la verdad era que 500.000 de personas serían testigos de su felicidad, mientras que yo, quien estaba financiando todo, estaría excluido deliberadamente. Esa noche documenté ese descubrimiento específico. Escribí en un cuaderno físico, con fecha y hora. 9 de abril, 22 horas. Beatriz confirma públicamente 500 invitados. Me mintió sobre la naturaleza íntima de la celebración. Estaba construyendo un caso, no solo legal, sino moral. Cada pieza de información era un ladrillo más en la estructura de la lección que ella estaba a punto de aprender. El 15 de abril recibí una llamada inesperada. Era Marcos. «Papá, tengo que decirte algo y no sé cómo hacerlo», comenzó con voz tensa. Mi corazón se aceleró. «Dime, hijo». Recibí la invitación de Beatriz para su boda. Es el 15 de junio. «Papá, hay 500 personas en la lista, primos que no vemos hace años, compañeros de trabajo, incluso vecinos del edificio donde vive. Pero tú no estás invitado. ¿Qué está pasando?» La voz de Marcos temblaba entre la confusión y la indignación. «Lo sé, Marcos. Ella me lo dijo claramente», respondí con calma. «Pero pagaste la boda, ¿verdad? Vi su Instagram. Todo se ve carísimo. ¿Cómo puede hacer esto?» Mi hijo estaba genuinamente angustiado. «Marcos, quiero que vayas a esa boda. Quiero que disfrutes el día de tu hermana. Pero necesito que me cuentes todo lo que veas, cada detalle. ¿Puedes hacer eso por mí?» Hubo un silencio largo. «Papá, esto no está bien. Voy a hablar con ella». «No, hijo. Todavía no. Déjame manejar esto a mi manera. Confía en mí». Marcos aceptó, aunque a regañadientes. Cuando colgamos, abrí mi archivo de hoja de cálculo y agregué una nueva pestaña. Testigos. Marcos sería mis ojos dentro de esa celebración. Vería con exactitud en qué se había gastado cada euro de mi dinero. Vería la hipocresía en su máxima expresión. Y luego, cuando llegara el momento, su testimonio sería invaluable. Esa noche, mientras guardaba todas las nuevas capturas de pantalla en mi carpeta de evidencias, conté los archivos. 143 imágenes, 27 videos, docenas de mensajes. Todo meticulosamente organizado, fechado, respaldado. Beatriz estaba construyendo su boda de ensueño, y yo estaba construyendo algo mucho más duradero. Una lección sobre consecuencias, respeto y el verdadero significado de la familia. El domingo 28 de abril de 2024, Marcos vino a almorzar a casa como cada semana. Preparé cordero asado, su platillo favorito desde niño. Mientras comíamos, noté que estaba inquieto. Movía la comida en el plato sin realmente comer. «Papá, tengo que contarte algo más sobre la boda de Beatriz», dijo finalmente, dejando el tenedor sobre la mesa. Recibí la lista completa de invitados por error. Rubén me la envió pensando que yo ayudaría con la organización de las mesas. Se sacó el teléfono del bolsillo y me mostró un documento de Excel. Mis ojos recorrieron los nombres. 517 personas confirmadas. Reconocí a primos terceros que solo veíamos en funerales,
compañeros de la Universidad de Beatriz, con quienes ya ni siquiera hablaba, socios de negocios de Rubén, influencers de redes sociales que ella seguía. Incluso estaba el nombre de la señora que limpia su apartamento una vez por semana. 517 personas. Pero mi nombre no aparecía en ninguna parte de esas 32 páginas. ¿Puedes enviarme ese archivo?, le pregunté tranquilamente. Marcos asintió y lo reenvió a mi correo electrónico al instante. Papá, esto es una humillación. No puedo creer que mi propia hermana sea capaz de algo así. ¿Quieres que hable con ella? Negué con la cabeza. Todavía no, hijo. Necesito que esto siga su curso natural. Esa tarde, después de que Marcos se fuera, imprimí la lista completa. 32 páginas que representaban 32 recordatorios de que para mi hija yo era prescindible. Pero esa lista me dio una idea. Me senté frente a mi ordenador y abrí el archivo maestro que había estado construyendo durante semanas. Creé una nueva hoja de cálculo titulada Análisis Financiero Completo, Beatriz Vidal Moreno. Empecé desde el principio, desde que cumplió 18 años en 2010. Fui a mi despacho y saqué de un archivador todos los extractos bancarios que guardo organizados por año. Soy de la vieja escuela. Siempre he mantenido copias físicas de todo. Página por página, línea por línea, comencé a reconstruir 14 años de apoyo financiero. Septiembre de 2010, 1.200 euros para su matrícula universitaria del primer semestre. Diciembre de 2010, 800 euros para un ordenador portátil que necesitaba para sus estudios. Marzo de 2011, 2.000 euros para un curso de inglés en Londres durante las vacaciones de primavera. Cada transacción tenía su comprobante, su justificación, su momento. Trabajé durante 5 horas seguidas, deteniéndome solo para preparar café. Cuando llegué al año 2016, el año que Nuria murió, los números aumentaron significativamente. Terapia psicológica, 3.200 euros durante 8 meses. Viaje a Italia con sus amigas para despejarse, 4.500 euros. Un nuevo guardarropa completo porque necesitaba sentirse mejor, 2.800 euros. Yo le había dado todo eso sin pensarlo 2 veces. Era mi niña, estaba sufriendo y haría cualquier cosa para aliviar su dolor. Año 2017. La matrícula de su maestría en Barcelona, 52.000 euros pagados en 2 cuotas. Año 2018. El apartamento, 240.000 euros. Lo compré a su nombre sin hipotecas, completamente pagado. Año 2019. Muebles para ese apartamento, 18.000 euros en una tienda de diseño que ella eligió. Año 2020. Cuando la pandemia afectó su trabajo, le transferí 1.500 euros mensuales durante 8 meses para que pudiera mantenerse. Total, 12.000 euros. Año 2021. El automóvil, 38.000 euros. Año 2022. La remodelación de su cocina, 23.000 euros. Año 2023. Un préstamo de 15.000 euros para un emprendimiento que nunca despegó y que nunca devolvió. Y ahora, 2024. 50.000 euros para una boda a la que no estaba invitado. Sumé todo. Revisé 2 veces para asegurarme de que no había errores. El total apareció en la celda final de la hoja de cálculo. 463.200 euros. Casi $500.000 de euros. Me quedé mirando ese número durante varios minutos. 463.200 euros invertidos en una hija que ahora me trataba como un extraño que simplemente firmaba cheques. Calculé mentalmente. Con ese dinero podría haber comprado 2 apartamentos más en zonas exclusivas de Madrid. Podría haberme jubilado 5 años antes. Podría haber viajado por el mundo entero 3 veces. Pero lo invertí en ella, en su educación, en su bienestar, en su futuro. Y ella lo tomó como si fuera su derecho, nunca como un privilegio o una muestra de amor. Guardé el documento con el nombre Inversión Total Beatriz 1990-2024 XLSX y lo imprimí. 5 páginas de números, fechas, conceptos, 5 páginas que contaban la historia de un padre que dio todo y una hija que nunca valoró nada.
Puse esas páginas en una carpeta azul de cuero que compré especialmente para este propósito. En la portada, con mi mejor caligrafía, escribí: «Para Beatriz, cuando esté lista para entender». Esa noche llamé nuevamente a Javier y le conté mi hallazgo. «Casi $500,000, Andrés. Eso es una fortuna», dijo con voz seria. «Y ella ni siquiera te considera digno de una silla en su boda. Por eso mismo, Javier, necesito que me ayudes con algo más. Necesito revisar mi testamento actual y hacer algunos cambios». «¿Estás seguro de esto?», preguntó mi amigo. «Completamente seguro. Es momento de que las acciones tengan consecuencias reales». Acordamos reunirnos en su despacho el martes siguiente, 30 de abril. Mientras tanto, guardé la carpeta azul en mi caja fuerte personal, junto con todos los demás documentos importantes. Allí estaría segura esperando el momento adecuado para ser revelada. Beatriz seguía publicando fotos de flores, vestidos y decoraciones en su Instagram, ajena a todo. Seguía construyendo su castillo de cristal, sin darse cuenta de que yo estaba documentando cada grieta en sus cimientos. Llegó el 15 de junio de 2024, el día de la boda de mi hija. Me desperté a las 7 de la mañana, como siempre. El sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando la fotografía de Nuria en mi mesa de noche. «Hoy es el día, amor», le dije en voz baja. «Nuestra niña se casa y yo no estaré ahí, pero no te preocupes, tengo un plan». Me duché, me afeité con cuidado y abrí mi armario. Saqué mi mejor traje, el de color gris oscuro que compré en Milán hace 2 años. Me puse una corbata de seda azul marino y mis zapatos de piel recién lustrados. Cuando me miré al espejo, vi a un hombre de 65 años que se negaba a verse derrotado. Me veía elegante, digno, fuerte. Si mi hija no quería verme en su boda, al menos yo no me quedaría en casa sintiéndome miserable. A las 11 de la mañana, llamé al restaurante Botín, el más antiguo de Madrid, ubicado en pleno centro histórico. «Buenos días, quisiera reservar una mesa para 5 personas esta noche a las 9, dije. «Por supuesto, señor. ¿Alguna ocasión especial?», preguntó la amable voz al otro lado. «Sí, una celebración muy especial». Llamé primero a Javier. «Esta noche cenamos en Botín, traje formal. Vamos a brindar por la dignidad». Mi amigo entendió inmediatamente. «Cuente conmigo, Andrés». Luego llamé a Roberto Mendoza, mi socio de negocios durante 20 años antes de retirarme. Después a Fernando Gil, mi compañero de universidad con quien mantengo amistad desde hace 40 años. Y finalmente a mi hermano menor, Luis Vidal, que vive en Sevilla pero que tomó el primer tren al escuchar mi invitación. Pasé la tarde tranquilamente. Leí el periódico en el jardín, regué las plantas que Nuria tanto amaba. Escuché música clásica. No encendí la televisión, no revisé el teléfono obsesivamente. Simplemente existí en paz, sabiendo que a 50 kilómetros de distancia, en una mansión lujosa, se estaba celebrando una boda pagada completamente por mí sin que yo estuviera presente. La ironía era casi poética. A las 8:30 de la noche llegué a Botín. Mis 4 invitados ya estaban esperándome en la entrada. Luis me abrazó fuertemente. «Hermano, esto que está haciendo Beatriz es imperdonable». «Esta noche no hablaremos de lo imperdonable», respondí con una sonrisa. «Hablaremos de lo valioso, de la amistad, de la lealtad, de la dignidad. Esas cosas que el dinero no puede comprar». Entramos al restaurante, un lugar histórico con más de 300 años de antigüedad, con techos de madera oscura y paredes llenas de historia. Nos sentaron en una mesa privada en el segundo piso. Pedimos vino Rioja Reserva, cochinillo asado, cordero lechal, el famoso solomillo. La comida era exquisita, pero más exquisita era la compañía. Javier contó anécdotas de nuestros tiempos en la universidad. Roberto recordó negociaciones exitosas que cerramos juntos. Fernando habló de sus nietos. Luis compartió historias de su vida en Andalucía. Y yo simplemente disfruté estar rodeado de personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. A las 10:30 de la noche, mientras saboreábamos un postre de tarta de queso, saqué mi teléfono.
Había estado evitando conscientemente mirar Instagram, pero ahora era el momento. Abrí el perfil de Beatriz, y ahí estaba, foto tras foto de su boda. El vestido era efectivamente espectacular, blanco marfil con encaje francés y una cola de 3 metros. El salón estaba decorado con miles de rosas blancas y orquídeas. Las mesas tenían candelabros de cristal y vajilla de porcelana fina. Había una fuente de champán de 3 pisos, una banda de música en vivo con 10 integrantes, un pastel de 5 niveles decorado con flores comestibles bañadas en oro. Las fotografías mostraban a los 517 invitados disfrutando, bailando, riendo. Reconocí rostros en cada imagen, primos, tíos, amigos de la familia. Todos estaban ahí, todos menos yo. Pasé las fotos lentamente, observando cada detalle. Y entonces vi una que me detuvo. Era Marcos, mi hijo, parado junto a Beatriz. Él no estaba sonriendo. Tenía una expresión incómoda, casi triste. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía en el funeral de su madre. Presente físicamente pero ausente emocionalmente. ¿Todo bien, Andrés?, preguntó Fernando al notar mi silencio. Levanté mi copa de vino. Todo perfecto. Quiero hacer un brindis. Los 4 hombres levantaron sus copas. Brindo por los hombres en esta mesa. Por 40 años de amistad con Fernando. Por 30 años de lealtad con Javier. Por 20 años de sociedad honesta con Roberto. Por 65 años de ser hermanos con Luis. Brindo por ustedes porque entienden algo fundamental. La familia no se define por la sangre, se define por la presencia, por el respeto, por el amor genuino. Gracias por estar aquí en el día que mi hija decidió que yo no era suficientemente importante. Las copas chocaron con un sonido cristalino. Vi lágrimas en los ojos de mi hermano. Beatriz no sabe lo que está perdiendo, dijo con voz quebrada. Oh, pero lo sabrá, respondí con calma. Créeme, Luis, lo sabrá muy pronto. Continuamos la cena hasta casi medianoche. Pagué la cuenta, 340 euros, una fracción insignificante de lo que costó la boda que se celebraba en ese mismo momento a las afueras de Madrid. Pero esa cena valió infinitamente más, porque estaba rodeado de dignidad, no de hipocresía. Cuando llegué a casa pasada la medianoche, vi que Marcos me había enviado un mensaje. Papá, la fiesta acaba de terminar. Necesito hablar contigo mañana. Hay cosas que viste y que necesitas saber. Esto fue demasiado. Le respondí. Ven a desayunar a casa, te espero a las 10. Me quité el traje, lo colgué cuidadosamente y me senté en mi cama. Volví a mirar las fotos de Instagram de Beatriz. Había publicado más de 50 solo esa noche. Cada una era un testimonio de extravagancia, de exceso, de celebración desmedida, y cada una había sido financiada por un padre que no fue considerado digno de presenciarla. Sonreí, no con amargura, sino con la tranquilidad de quien sabe que ha jugado sus cartas correctamente. Beatriz había tenido su noche perfecta. Ahora era mi turno de enseñarle que cada decisión, especialmente las crueles, tienen un precio que tarde o temprano se debe pagar. El lunes 17 de junio de 2024 amaneció nublado. Marcos llegó puntual a las 10 de la mañana, pero su rostro mostraba el cansancio de quien no había dormido bien. Preparé café y tostadas con tomate rallado, aceite de oliva y jamón serrano. Nos sentamos en la terraza, donde las bugambillas que plantó Nuria seguían floreciendo cada primavera. Papá, lo que vi el sábado me avergüenza como hermano de Beatriz, comenzó Marcos sin rodeos. Esa boda fue un circo de vanidad. Había un fotógrafo profesional con 3 asistentes, camarógrafos grabando cada momento como si fuera una producción de Hollywood. El menú tenía langosta, caviar, wagyu importado de Japón. Había un bar de cócteles con un mixólogo famoso, regalos para los invitados en cada mesa, botellas de perfume francés para las mujeres, plumas estilográficas alemanas para los hombres. Calculé mentalmente, y esa boda no costó 50.000 euros, papá. Costó el doble, tal vez el triple. Bebí mi café lentamente, dejando que Marcos continuara. Y lo peor de todo,
Durante el brindis, Rubén agradeció a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Beatriz agradeció a sus amigas, a sus colegas, incluso al organizador de eventos. Pero ni una sola vez mencionó tu nombre. Ni una vez reconoció que quien hizo posible todo eso fuiste tú. Papá, había gente preguntándome dónde estabas. Tuve que inventar que estabas enfermo porque me daba demasiada vergüenza decir la verdad. Asentí en silencio. Hay algo más que debas saber. Marcos sacó su teléfono y me mostró un video que había grabado discretamente. Era Beatriz hablando con un grupo de invitados. Sí, mi padre contribuyó económicamente, pero entienden que a veces es mejor mantener las cosas sencillas sin involucrar a toda la familia. Rubén y yo queríamos un ambiente específico, cierta clase de personas. Ciertas clases de personas. Como si yo no fuera de esa clase. Como si el hombre que le dio todo durante 32 años no tuviera la sofisticación suficiente para su boda elegante. Gracias por contarme, hijo. Sé que no fue fácil, le dije poniéndole una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcos. Ya lo estoy haciendo. Esta mañana tengo una cita con Javier en su despacho. Hay asuntos legales que debo resolver. Desayunamos en relativo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando Marcos se fue, me cambié de ropa, tomé mi maletín y conduje hacia el bufete de abogados. Javier me recibió en su oficina privada. Sobre su escritorio había varios documentos ya preparados. He estado trabajando en esto desde el viernes, dijo señalando los papeles. Tu testamento actual, firmado en 2020, divide tu patrimonio en partes iguales entre Marcos y Beatriz. Estamos hablando de aproximadamente 1.400.000 euros en activos totales, propiedades, inversiones, ahorros. La empresa, aunque esté retirado, todavía tienes acciones. Asentí. Conocía mis números perfectamente. Quiero hacer un cambio radical, declaré con voz firme. Quiero eliminar completamente a Beatriz como beneficiaria. Todo irá a Marcos. Además, quiero destinar 300.000 euros a 3 fundaciones benéficas. Una para investigación contra el cáncer en memoria de Nuria, otra para apoyo a viudos y viudas, y una tercera para becas educativas a jóvenes sin recursos. Beatriz recibirá exactamente 0 euros. Javier se reclinó en su silla. Andrés, esto es definitivo. Una vez que firmes, solo podrás cambiarlo si tú mismo decides hacerlo. Beatriz podría intentar impugnarlo legalmente. Que lo intente, respondí. Tengo 463.000 euros documentados en apoyo financiero que le di durante 14 años. Tengo pruebas de su desprecio, de su frialdad, de su exclusión deliberada. Ningún juez determinaría que tiene derecho a más. Javier asintió lentamente. Procederé entonces. Necesitarás 2 testigos para la firma. Ya los tengo. Mi hermano Luis está hospedándose en un hotel aquí en Madrid hasta mañana. Y puedes pedirle a tu asociado, el abogado Tomás, que sea el segundo testigo. Perfecto. Redactaré el documento final hoy mismo y mañana martes a primera hora lo firmamos ante notario. Pero no había terminado. Hay algo más, Javier. Quiero que prepares un documento oficial de préstamos familiares no reembolsados. Necesito que aparezca cada euro que le presté a Beatriz con la expectativa de devolución. Los 15.000 del emprendimiento, los 12.000 de la pandemia, otros préstamos menores. Total 38.000 euros, con interés compuesto al 5% anual desde las fechas originales. Javier tomó notas rápidamente. Eso suma aproximadamente 45.000 euros con intereses acumulados. ¿Planeas reclamar esa deuda? Quiero tener la opción. Quiero que Beatriz sepa que tiene una deuda legal pendiente conmigo. No necesariamente la ejecutaré, pero ella debe entender que sus acciones tienen consecuencias monetarias reales y legales. Mi amigo continuó escribiendo. Hay otra cosa que debo decirte, añadió. Mi asistente investigó las redes sociales de Rubén. Al parecer, hace 3 semanas perdió su posición como arquitecto senior en la constructora donde trabajaba. Recortes de personal. No creo que Beatriz lo sepa todavía, o al menos no lo ha hecho público. Esa información me sorprendió. ¿Estás seguro? Completamente. Su perfil de LinkedIn ya no muestra esa empresa.
Ya hay rumores en el sector de la construcción de que varios proyectos se cancelaron, dejando a muchos arquitectos sin trabajo. Procesé esta información cuidadosamente. Si Rubén estaba desempleado, significaba que los gastos excesivos de esa boda de más de 100.000 euros serían aún más difíciles de sostener. La pareja pronto enfrentaría realidades financieras duras. Entonces, es el momento perfecto para establecer límites claros, dije. Cuando Beatriz venga pidiendo más dinero, porque vendrá, necesito que todo esté blindado legalmente. Necesito protegerme de futuras manipulaciones. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada cláusula, cada palabra del Nuevo Testamento y del documento de préstamos. Todo tenía que ser impecable, irrefutable, definitivo. Al día siguiente, 18 de junio, a las 9 de la mañana, entré a la notaría acompañado de Javier, Luis y Tomás, el asociado del bufete. La notaria, una mujer seria de unos 50 años llamada Isabel Romero, nos recibió profesionalmente. Leyó en voz alta el testamento completo. Cada palabra reforzaba mi decisión. Cuando llegó al apartado, excluyo expresamente como beneficiaria a mi hija Beatriz Vidal Moreno, por razones de índole personal y definitiva, sentí una claridad absoluta. Firmé con mano firme. Luis y Tomás firmaron como testigos. La notaria selló el documento con su sello oficial y me entregó 3 copias certificadas. Señor Vidal, este testamento queda registrado oficialmente. Sus deseos serán ejecutados tal como los ha expresado. Le agradecí y salimos de la notaría. El sol había salido finalmente disipando las nubes de la mañana. ¿Cómo te sientes?, preguntó Luis. Libre, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Completamente libre. Pasaron exactamente 18 días desde la boda. 18 días en los que Beatriz no me llamó ni una sola vez para contarme cómo había sido su día especial, para agradecerme, ni siquiera para preguntar cómo estaba. El silencio era elocuente, pero yo sabía que ese silencio no duraría para siempre. Las personas como Beatriz solo aparecen cuando necesitan algo. Era martes 3 de julio de 2024, cerca de las 6 de la tarde. Estaba en mi jardín podando los rosales cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Beatriz apareció en la pantalla. Respiré profundamente, entré a casa y activé la aplicación de grabación que había instalado semanas atrás. Todo lo que se dijera quedaría registrado. Contesté al cuarto tono. Hola, Beatriz. Papá, hola. Perdona que no te haya llamado antes. La luna de miel en las Maldivas fue increíble y luego hemos estado ocupados instalándonos en nuestra nueva rutina de casados. Maldivas. Por supuesto. Otro gasto que probablemente no habían contemplado. Me alegro de que hayas disfrutado, respondí con tono neutral. Escucha, te llamo porque Rubén y yo tenemos una oportunidad de inversión increíble. Un amigo suyo está abriendo un estudio de arquitectura boutique y nos ofreció ser socios fundadores. Es una oportunidad única, papá. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. ¿Cuánto dinero necesitan?, pregunté directamente. Hubo una pausa breve. 30.000 euros. Sé que es mucho, pero la proyección de ganancias es excelente. En 2 años podríamos triplicar la inversión. Y obviamente te devolveríamos todo con intereses. Obviamente. Como los 15.000 euros del emprendimiento anterior que nunca devolvió. Como los 12.000 euros de la pandemia que desaparecieron sin rastro. Beatriz, tengo una pregunta antes de responder, dije calmadamente. ¿Rubén sigue trabajando en la constructora donde estaba? Silencio incómodo. Muy incómodo. Bueno, hubo algunos cambios en la empresa, recortes de personal, pero por eso mismo esta inversión es tan importante, papá. Necesitamos diversificar, crear nuestras propias oportunidades. Así que ella sí sabía que su marido estaba desempleado. Y en lugar de ajustar gastos, querían invertir 30.000 euros en un negocio incierto. Déjame ver si entiendo correctamente. Continué con voz pausada. Me estás pidiendo 30.000 euros para un negocio de un amigo de Rubén, mientras tu esposo no tiene empleo fijo, después de haber gastado más de 100.000 euros en una boda a la que no fui invitado. La línea quedó en silencio absoluto.
Podía escuchar la respiración entrecortada de Beatriz. Papá, ya te expliqué lo de la boda. Era algo íntimo, necesitábamos cierto ambiente. ¿Íntimo? La interrumpí. Beatriz, había 517 personas. Tengo la lista completa. Estaba la señora que limpia tu apartamento. Estaban compañeros de universidad con los que no hablas hace años. Estaban influencers de redes sociales. Pero tu padre, quien pagó cada detalle de esa celebración extravagante, no merecía una silla. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra caía como martillazos. No fue así, papá. Es que Rubén tiene familia complicada y yo quería evitar conflictos. Beatriz, detente. Deja de mentir. Tu excusa fue que sería íntima. Luego que querías cierto ambiente. Ahora que era por la familia de Rubén. ¿Cuál es la verdad? Porque la verdad real es que me quisiste fuera, pero quisiste mi dinero dentro. Escuché sollozos del otro lado. Papá, lo siento. Sé que cometí un error. Por favor, no me castigues por eso ahora. Necesitamos este dinero. ¿Me estás diciendo que reconoces tu error?, pregunté. Sí, lo reconozco. Debí invitarte. Fue un error mío. Entonces supongo que tu siguiente paso será organizar una cena familiar donde me presentes oficialmente a Rubén como tu esposo, donde podamos empezar de nuevo. Otra pausa larga. Bueno, papá, ahora mismo estamos muy ocupados con el tema de la inversión. Tal vez en unas semanas podríamos... Tal vez en unas semanas, repetí. Siempre es tal vez en unas semanas, o tal vez cuando necesites algo más. No es justo que digas eso. Siempre he valorado tu apoyo. ¿Valorado? Beatriz, te he dado 463.200 euros a lo largo de 14 años. Apartamento, automóvil, maestría, préstamos que nunca devolviste y ahora una boda suntuosa. ¿Y cómo me valoras? Excluyéndome del día más importante de tu vida. Podía escucharla llorar más fuerte ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, eran lágrimas de manipulación, de alguien que estaba perdiendo una batalla. Papá, por favor, solo son 30.000 euros. Tú tienes dinero. Para ti no es nada. Tienes razón en algo, respondí. Tengo dinero. Dinero que gané trabajando 60 horas semanales durante 40 años. Dinero que ahorré sacrificando lujos para dárselos a mis hijos. Dinero que invertí en tu educación creyendo que te estaba enseñando valores. Pero me equivoqué. Te enseñé que papá siempre resuelve todo, que papá es un banco inagotable, que papá no merece respeto, solo cheques firmados. «Eso no es verdad», gritó. «Entonces demuéstrame que no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste te quiero sin seguirlo de una petición de dinero?» No hubo respuesta, porque no había respuesta posible. La respuesta a tu petición es no, Beatriz. No te daré 30.000 euros ni 30 euros. Ya no. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Su voz había pasado del llanto a la indignación. Exactamente. Eres mi hija, no mi jefa, no mi acreedora, no mi proyecto de caridad. Mi hija. Y como tu padre, mi trabajo no es financiar cada capricho o mala decisión que tomes. Mi trabajo era educarte, prepararte para la vida, enseñarte valores. Fracasé en eso, pero nunca es tarde para empezar a corregir errores. ¿Sabes qué? No necesito tu dinero, ni tu sermón moralista. Rubén y yo saldremos adelante solos. Siempre hemos salido adelante solos. ¿Solos? Beatriz, vives en un apartamento que yo compré, conduces un automóvil que yo pagué, tienes un título de maestría que yo financié, y acabas de regresar de una luna de miel en Maldivas pagada con fondos de una boda que yo solventé. Eso no es salir adelante solos, eso es vivir en negación. Veo que has decidido convertirte en el padre cruel que nunca fuiste, dijo con veneno en su voz. No, Beatriz. Me he convertido en el padre que siempre debí ser, el que pone límites, el que enseña consecuencias, el que no confunde amor con permisividad económica. Esto es increíble. Adiós, papá. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano,
escuchando el tono de llamada finalizada. Detuve la grabación. 9 minutos y 42 segundos de conversación que revelaban exactamente quién era mi hija y quién había decidido ser yo. Envié el archivo de audio a Javier inmediatamente con un mensaje. Evidencia adicional, guárdala. Luego me serví una copa de vino tinto. Salí a la terraza y observé el atardecer. Por primera vez en décadas había dicho no a Beatriz, y aunque dolía, también liberaba. 3 días después de aquella llamada, el viernes 6 de julio por la mañana, recibí una videollamada de Marcos mientras estaba desayunando. Su expresión preocupada me alertó inmediatamente. «Papá, Beatriz me llamó anoche llorando durante casi 1 hora. Dice que le negaste un préstamo y que fuiste cruel con ella. Quiere que yo interceda, que te convenza de ayudarlos». Me limpié la boca con la servilleta y miré directamente a la cámara. «¿Y qué le respondiste?» «Que necesitaba escuchar tu versión primero. Papá, ella dice que están pasando por un momento difícil y que tú te estás vengando por lo de la boda». Marcos se veía genuinamente conflictuado. «Hijo, ven esta tarde a casa. Hay algo que necesitas ver». A las 4 de la tarde, Marcos estaba sentado en mi estudio. Abrí mi caja fuerte y saqué la carpeta azul, la que contenía 14 años de documentación financiera. Se la entregué sin decir palabra. Durante 35 minutos, Marcos revisó cada página. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más, cómo su mandíbula se tensaba, cómo negaba con la cabeza repetidamente. 463.000 euros, susurró finalmente. Casi medio millón de euros. Y eso sin contar los 50.000 de la boda, agregué. Marcos, durante 14 años tu hermana recibió de mí lo equivalente a un salario ejecutivo anual. Nunca devolvió 1 euro. Nunca me agradeció genuinamente, y cuando se casó, decidió que yo no era digno de presenciar ese momento. Papá, yo no sabía que era tanto. Yo pensaba que habías ayudado con el apartamento y algunos préstamos, pero esto... Marcos estaba visiblemente impactado. ¿Quieres saber algo más? Abre tu correo electrónico. Le envié el archivo de audio de la conversación del martes. Lo escuchó completo, sin interrumpir. Cuando terminó, su rostro mostraba una mezcla de decepción y vergüenza. Ella solo llamó para pedir más dinero. Ni siquiera preguntó cómo estabas. Exacto. Y cuando le dije que no, me acusó de ser cruel. Marcos, no estoy vengándome. Estoy poniendo límites que debí establecer hace años. Mi hijo cerró la carpeta azul y la colocó cuidadosamente sobre el escritorio. Tienes razón, papá. Completamente razón. Cuando Beatriz vuelva a llamarme, y sé que lo hará, le diré que apoyo tu decisión. Es más, creo que necesita aprender esta lección. Lo abracé. Gracias, hijo. Necesitaba saber que al menos tú entiendes. No tuve que esperar mucho para la siguiente movida de Beatriz. El domingo 8 de julio, cerca de las 11 de la mañana, escuché el timbre de mi casa. Miré por la mirilla de seguridad. Era ella. Estaba sola, vestida con ropa casual, pero su rostro mostraba determinación. No abrí la puerta. «Beatriz, puedo escucharte desde aquí. ¿Qué necesitas?», pregunté a través del interfono. «Papá, ábreme por favor. Necesitamos hablar cara a cara». Su voz sonaba controlada, pero pude detectar la tensión. Todo lo que tengamos que decirnos puede decirse así. Ya tuvimos una conversación telefónica el martes. ¿Cambió algo desde entonces? Sí, cambió. Entendí que cometí errores. Vengo a disculparme apropiadamente y a hablar como adultos. ¿Vienes sola a disculparte o vienes acompañada de otra petición de dinero? Hubo una pausa. Solo vengo a hablar, papá. Entonces habla. Te escucho. No puedes hacerme hablar desde la calle como si fuera una extraña. Soy tu hija. Su voz subió de volumen. Beatriz, vives en un apartamento que yo pagué. Manejas un automóvil que yo compré. Acabas de regresar de una boda que yo financié completamente. Has recibido de mí casi medio millón de euros y me trataste como alguien que no merecía ni una silla en tu celebración. Así que sí, ahora mismo hablaremos desde donde yo decida. Esto es ridículo. Marcos tenía razón. Te has vuelto un amargado. Ahí estaba, la verdadera Beatriz emergiendo. Interesante que menciones a tu hermano. ¿Sabías que le mostré la documentación completa de todo lo que te he dado durante 14 años?
¿Sabías que escuchó la grabación de nuestra última conversación? ¿Sabes qué me dijo? Que apoyo mi decisión de no darte más dinero. Silencio del otro lado. ¿Grabaste nuestra conversación? Por supuesto. A partir de ahora, cada comunicación que tengamos quedará registrada. Así como registré cada euro que te di, ahora registro cada palabra que intercambiamos. Protección legal básica. No puedo creer que desconfíes tanto de mí. Beatriz, la confianza se gana con acciones, no con palabras. Tus acciones han demostrado que solo me valoras como fuente de financiamiento. Ya no más. Bien, papá, si así quieres jugar. Ella comenzó a tocar el timbre repetidamente, de manera insistente y molesta. Beatriz, detente inmediatamente o llamaré a seguridad del condominio. Adelante, llama, que todos vean cómo un padre trata a su hija. Siguió presionando el timbre. No dudé. Marqué el número de la garita de seguridad. Habla Andrés Vidal del piso 11. Tengo una persona creando disturbios en mi puerta. Necesito asistencia. En menos de 3 minutos, Germán, el jefe de seguridad, llegó con otro guardia. Observé por la mirilla cómo Germán se acercaba. Señorita, está molestando a los vecinos. Necesito que abandone el edificio. Soy la hija del señor Vidal. Tengo derecho de estar aquí, gritó Beatriz. Señorita, el señor Vidal nos contactó. Si usted no sale voluntariamente, tendré que escoltarla hasta la salida. La voz de Germán era profesional pero firme. Vi cómo Beatriz miraba hacia la mirilla, sabiendo que yo estaba observando. Esto no se va a quedar así, papá, te lo juro. Germán la acompañó hasta el ascensor. Cuando estuve seguro de que había salido del edificio, abrí la puerta y agradecí a seguridad. Señor Vidal, ¿desea que registremos a la señorita como persona no autorizada para ingresar al edificio?, preguntó Germán. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Por ahora no, Germán, pero si vuelve a presentarse creando disturbios, sí, procederemos con eso. Gracias por su profesionalismo. Regresé a mi apartamento y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina. Mi propia hija había venido a hacer un escándalo en mi puerta porque no estaba obteniendo lo que quería. Llamé inmediatamente a Javier y le narré lo ocurrido. Andrés, esto está escalando. Necesitas documentar también este incidente. Escribe un reporte detallado con fecha, hora y testigos. Ya lo estoy haciendo, respondí mientras tecleaba en mi ordenador. Esa tarde, Marcos me llamó nuevamente. Papá, Beatriz me escribió furiosa diciendo que llamaste a seguridad contra ella. Dice que estás exagerando todo. Hijo, tu hermana vino a mi casa, no aceptó mi decisión de no abrir la puerta y comenzó a crear un escándalo presionando el timbre obsesivamente. ¿Qué esperaba que hiciera? Lo sé, papá. Solo te llamo para que sepas que ella está contándole a toda la familia que tú la estás maltratando. Que cuente lo que quiera. La verdad siempre sale a la luz. Y yo tengo documentada cada verdad. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario personal, algo que había retomado desde la muerte de Nuria. Hoy mi hija vino a exigir, no a disculparse. Vino a manipular, no a reconciliarse. Y por primera vez en 32 años, mantuve la puerta cerrada. Duele, pero era necesario. Los meses pasaron. Julio se convirtió en agosto, agosto en septiembre. Durante ese tiempo, Beatriz no intentó contactarme nuevamente. Yo tampoco la busqué. Bloqueé su número de teléfono y silencié sus redes sociales, aunque no las dejé de seguir. Quería ver qué pasaba en su vida sin que ella supiera que yo observaba. Y lo que vi fue revelador. Las publicaciones glamorosas de la boda comenzaron a espaciarse. Aparecieron fotos más casuales, menos producidas. En agosto vi publicaciones sobre aprender a cocinar en casa y descubriendo mercados locales económicos. En septiembre, noté que Beatriz había empezado a vender cosas en un grupo de Facebook de compraventa. Reconocí varios artículos. El juego de maletas de diseñador que le regalé para su cumpleaños número 30, una bolsa de marca que costó 2.000 euros, incluso algunos electrodomésticos caros que les habían regalado en la boda.
Era octubre de 2024, cuando Marcos vino a visitarme un domingo como de costumbre. Mientras almorzábamos paella que había preparado siguiendo la receta de Nuria, mi hijo dejó caer información que yo ya sospechaba. Papá, Beatriz y Rubén están pasando por un momento económico muy complicado. Rubén sigue sin conseguir trabajo fijo, ha tenido algunos proyectos freelance, pero nada estable. Y Beatriz tuvo que aceptar una reducción de salario en su empresa o la despedían. ¿Te lo contó ella?, pregunté. No directamente, me lo dijo Pilar, la hermana de mamá. Al parecer Beatriz la llamó pidiendo prestados 5.000 euros. Pilar solo tiene su pensión, no podía ayudarla. Me llamó preocupada preguntando si tú sabías algo. Pilar, la hermana de Nuria, siempre había sido cercana a mis hijos. ¿Qué le dijiste? La verdad, que tú habías puesto límites después de cómo Beatriz te trató y que apoyaba tu decisión. ¿Cómo reaccionó Pilar? Sorprendida al principio, no sabía lo de la boda. Cuando le conté que Beatriz no te invitó pero tomó 50.000 euros, Pilar se quedó callada y luego dijo: Nuria estaría muy decepcionada de Beatriz. Esas fueron sus palabras exactas, papá. Escuchar el nombre de Nuria en ese contexto me conmovió profundamente. Mi esposa había sido una mujer de valores inquebrantables. La honestidad, la gratitud y el respeto familiar eran pilares fundamentales para ella. Marcos, voy a contarte algo que nadie más sabe todavía, dije después de un silencio prolongado. Cambié mi testamento en junio. Beatriz ya no es beneficiaria de absolutamente nada. Todo va para ti y para 3 fundaciones benéficas en memoria de tu madre. Mi hijo dejó el tenedor en el plato. Papá, eso es definitivo. Lo es, y fue la decisión correcta. Beatriz necesita aprender que las acciones tienen consecuencias permanentes, no solo regaños temporales. ¿Y si algún día ella cambia realmente? ¿Si entiende su error y quiere enmendarlo? Marcos siempre había sido el conciliador de la familia. Entonces, tal vez, solo tal vez, consideraré restablecer contacto emocional. Pero económicamente, esa puerta está cerrada para siempre. Hijo, entiendo que esto es difícil para ti. Ella es tu hermana. Lo es, pero también eres mi padre. Y lo que te hizo fue imperdonable. Apoyo tu decisión, papá. Octubre avanzó tranquilamente para mí. Había empezado a tomar clases de pintura en un taller comunitario para adultos mayores. Conocí a personas interesantes, con historias fascinantes. También retomé mis caminatas matutinas por el retiro, algo que había abandonado durante años. Empecé a sentirme más ligero, más presente en mi propia vida. La ausencia de Beatriz, aunque dolorosa, había creado espacio para redescubrirme. El 23 de octubre, mientras tomaba café en una terraza del barrio de Salamanca, vi algo que me detuvo. Caminando por la acera del frente estaban Beatriz y Rubén. Ella llevaba ropa simple, nada de las marcas de lujo que solía vestir. Rubén cargaba bolsas de un supermercado económico. Se veían cansados, discutían sobre algo mientras caminaban. No me vieron, simplemente seguí observando hasta que doblaron una esquina y desaparecieron. No sentí satisfacción al verlos así. Tampoco sentí pena. Sentí algo más complejo, la confirmación de que la vida siempre presenta facturas por nuestras decisiones. Habían gastado dinero que no tenían en una boda excesiva, habían quemado puentes familiares y ahora enfrentaban las consecuencias naturales de esas elecciones. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, fui solo al cementerio a visitar la tumba de Nuria. Llevé sus flores favoritas, lirios blancos. Me senté en el banco frente a su lápida y le conté todo. Amor, sé que esto te entristecería. Sé que querrías que perdonara a Beatriz inmediatamente. Pero también sé que tú nunca toleraste la falta de respeto o la ingratitud. Me enseñaste que amar no significa permitir que te pisoteen. Estoy haciendo lo que creo correcto, aunque duela. Una señora mayor que visitaba una tumba cercana me escuchó hablar solo y se acercó. Disculpe que interrumpa. No pude evitar escuchar. También vengo a hablarle a mi esposo fallecido. Los que se quedan necesitamos estas conversaciones. Sonreí. 24 años juntos, 8 años sin ella.
Y todavía necesito su consejo. ¿Problemas familiares?, preguntó con gentileza. Mi hija y yo estamos distanciados. Ella tomó decisiones que me lastimaron profundamente. ¿Sabe qué he aprendido en mis 78 años?, dijo la señora. Que a veces el amor más grande que podemos dar es decir no, especialmente cuando decir sí solo alimenta comportamientos destructivos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Ella palmeó mi hombro y regresó a su propia conversación silenciosa con su difunto esposo. Esa noche, Marcos me envió un mensaje de texto. Papá, Beatriz acaba de publicar en Instagram que están vendiendo su auto. Dice que quieren algo más económico y ecológico, pero todos sabemos la verdad. Las cosas se están poniendo realmente difíciles para ellos. Le respondí, la vida es una maestra exigente. Da las lecciones después de los exámenes. Esa frase es profunda, papá. No es mía, es de tu madre. Solía decirla cuando ustedes eran niños y enfrentaban consecuencias por sus travesuras. En efecto, días después vi la publicación. El automóvil que yo le había regalado, valorado en 38.000 euros cuando era nuevo, ahora lo vendían por 22.000. En los comentarios algunas personas preguntaban por qué lo vendían si era relativamente nuevo. Beatriz respondía con explicaciones vagas sobre sostenibilidad ambiental y minimalismo. Pero yo conocía la verdad. Necesitaban el dinero desesperadamente. A finales de noviembre Pilar me llamó directamente. Andrés, necesito hablar contigo sobre Beatriz. Sé lo que pasó. Marcos me contó todo. Y aunque es mi sobrina y la quiero, tengo que decirte que estás haciendo lo correcto. Nuria me habló muchas veces sobre cómo preocupaba que Beatriz fuera demasiado materialista, demasiado enfocada en apariencias. Mi hermana querría que tú le enseñaras esta lección, aunque duela. Gracias, Pilar. Viniendo de ti, eso significa mucho. Beatriz me llamó otra vez pidiendo dinero. Le dije que no. Le dije que necesita aprender a vivir dentro de sus posibilidades y a valorar a las personas que realmente la aman. La voz de Pilar era firme pero amorosa. Ella me colgó molesta, pero era necesario decirlo. Diciembre llegó con frío y luces navideñas en toda la ciudad. Yo decoré mi apartamento modestamente, recordando navidades pasadas cuando la familia estaba completa. Pero no me permitía caer en melancolía. Había tomado una decisión y la mantendría. El 5 de diciembre de 2024 llegó una carta certificada a mi apartamento. El cartero me pidió firmar el acuse de recibo. Reconocí inmediatamente la letra en el sobre. Era de Beatriz. Mi primera reacción fue no abrirla, dejarla sobre la mesa y olvidarla. Pero la curiosidad venció. Después de prepararme un café, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había 4 páginas escritas a mano en papel de carta fino. La letra de Beatriz, normalmente perfecta y controlada, se veía temblorosa en varios párrafos. Comencé a leer. Querido papá, sé que no merezco que leas esta carta después de todo lo que hice. Sé que probablemente la tirarás sin terminarla, pero necesito intentarlo porque estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida y finalmente entendí muchas cosas. Continué leyendo. Rubén y yo estamos en una situación financiera terrible. Él sigue sin trabajo estable y yo tuve que aceptar una reducción de salario del 40% o perder mi empleo completamente. Tuvimos que vender el auto. Vendimos casi todos los regalos de boda. Incluso estamos considerando vender el apartamento que tú me regalaste, porque no podemos mantenerlo. Y en medio de todo este caos me di cuenta de algo. La única persona que siempre estuvo ahí para mí, incondicionalmente, fui yo quien la alejé. La carta continuaba con disculpas elaboradas. Papá, no te invitar a mi boda fue el error más grande de mi vida. No hay excusa que justifique eso. Fui egoísta, superficial y cruel. Estaba tan obsesionada con impresionar a la familia de Rubén, con demostrarles que yo también venía de una familia apropiada, que perdí de vista lo único que realmente importaba, que tú eres la persona que me dio todo, la que me sostuvo cuando mamá murió, la que nunca me falló.
He intentado contactarte de todas las formas posibles estos meses. Sé que bloqueaste mi número. Sé que ya no ves mis mensajes. Por eso recurrí a esta carta, esperando que al menos la abras. Papá, no te estoy escribiendo para pedirte dinero. Te estoy escribiendo para pedirte algo mucho más valioso. Una oportunidad de hablar. Una oportunidad de mirarte a los ojos y decirte lo arrepentida que estoy. Una oportunidad de comenzar a reparar el daño que causé. La última página era la más emotiva. Si decides ignorar esta carta, lo entenderé, me lo merezco. Pero si hay una pequeña parte de ti que todavía me ama como tu hija, te pido que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No espero que me perdones inmediatamente. Solo espero que me permitas intentarlo. Te amo, papá. Siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Tu hija Beatriz. Doblé la carta lentamente y la puse de nuevo en el sobre. Me quedé mirando por la ventana durante largo rato. ¿Era genuina? ¿O era otra manipulación desesperada de alguien que había agotado todas sus opciones? Llamé a Javier. Recibí una carta de Beatriz. 4 páginas de disculpas y súplicas por una reunión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi amigo. Voy a pensar mucho antes de decidir. Pero si accedo a verla, será en mis términos, en mi territorio, con mis condiciones. Pasé 3 días reflexionando. Releí la carta varias veces, buscando señales de sinceridad o manipulación. Hablé con Marcos, quien me confesó que Beatriz también le había escrito una carta similar. Papá, creo que está genuinamente desesperada. No sé si eso significa que está arrepentida o solo asustada por su situación económica, pero merece una respuesta, aunque sea negativa. El 9 de diciembre tomé mi decisión. Desbloqueé el número de Beatriz y le envié un mensaje de texto. Recibí tu carta. Acepto reunirme contigo el 10 de diciembre a las 4 de la tarde en Café Gijón, en Paseo de Recoletos. Ven sola, no llegues tarde. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Gracias, papá. Estaré ahí, te lo prometo. El 10 de diciembre llegué al café a las 3:45. Elegí una mesa en un rincón discreto pero visible. Pedí un café solo y esperé. Beatriz llegó a las 3:58, 2 minutos antes de la hora acordada. Se veía diferente. Su ropa era simple, sin marcas visibles. No llevaba el maquillaje elaborado de antes. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Parecía cansada, más delgada, más humilde. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme o besarme. Gracias por venir, papá. Tenemos 1 hora, dije mirando mi reloj. Después de eso, me voy. Así que usa tu tiempo sabiamente. Ella asintió y pidió un té de manzanilla al mesero. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, toda la verdad. Respiró profundamente. Tienes razón en todo lo que dijiste. Me convertí en alguien que solo te valoraba por tu dinero. No fue consciente al principio, pero poco a poco, cada vez que tenía un problema, mi primera reacción era llamarte para que lo resolvieras económicamente. ¿Y la boda?, pregunté directamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La boda fue mi peor momento. Rubén y yo queríamos impresionar a sus padres, a sus amigos de familias adineradas. Pensé que si hacíamos algo grandioso, finalmente me verían como una igual. Pero para lograr eso, necesitaba tu dinero sin tu presencia porque tenía miedo de que te vieras fuera de lugar, de que no encajaras en ese ambiente tan pretencioso que queríamos crear. Así que te avergonzabas de mí. Sí, y esa es la verdad más fea y dolorosa que puedo admitir. Me avergonzaba de que no fueras como los padres de Rubén, con sus apellidos aristócratas y sus contactos de élite. Y ahora veo lo absurdo que fue eso. Los padres de Rubén no nos ayudaron cuando él perdió su trabajo, no nos prestaron ni 1 euro cuando empezamos a tener problemas. Pero tú, quien siempre estuvo ahí, a quien yo rechacé, eras el único que realmente me amaba incondicionalmente. Saqué un sobre de mi chaqueta. Dentro estaban 3 documentos. Esto es lo que traje para ti. Primero, copia certificada de mi Nuevo Testamento. Como verás, ya no eres beneficiaria. Todo va para Marcos.
y para fundaciones en memoria de tu madre. Vi cómo palidecía al leer. Segundo, documento de préstamos no reembolsados. Me debes legalmente 45.000 euros con intereses. Tercero, cálculo total de todo lo que te di en 14 años. 463.200 euros sin contar la boda. Beatriz temblaba mientras revisaba los papeles. Papá, déjame terminar. No te estoy mostrando esto para humillarte. Te lo muestro para que entiendas la magnitud de lo que destruiste. No solo rechazaste a tu padre, rechazaste 14 años de sacrificio, de amor, de dedicación, y lo hiciste por vanidad, por superficialidad, por querer pertenecer a un mundo que al final no te quiso cuando más lo necesitabas. Tienes razón, toda la razón. La pregunta ahora es, ¿qué estás dispuesta a hacer para cambiar realmente? Porque disculparte con palabras es fácil. Cambiar con acciones es lo difícil. Haré lo que sea necesario, papá. Entonces escucha mis condiciones. Si realmente quieres una oportunidad de reconstruir algo, será bajo mis términos. No habrá más dinero, nunca. Buscarás terapia para trabajar tus valores y prioridades, y demostrarás con meses, tal vez años de acciones consistentes, que entiendes lo que perdiste. Acepto todo eso. Lo acepto. Veremos. Por ahora, considera esto un punto final, no un punto y aparte. Necesito tiempo para sanar. Han pasado 6 meses desde aquel encuentro en Café Gijón. Estamos ahora en junio de 2025, exactamente un año después de aquella boda a la que no fui invitado. Y quiero contarles la verdad completa, la que Beatriz nunca supo hasta que fue demasiado tarde. Cuando mi hija me llamó en marzo de 2024 pidiendo 50.000 euros para su boda sin invitarme, sentí algo quebrarse dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue la venda que había tenido en los ojos durante años. En ese preciso momento, entendí que había fallado como padre. No por darle demasiado poco, sino por darle demasiado sin enseñarle el valor real de las cosas. Esa noche, cuando le dije a Javier que le daría el dinero, él pensó que había perdido la razón, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Verán, yo no le di esos 50.000 euros esperando que cambiara de opinión y me invitara. Le di ese dinero sabiendo que no lo haría. Le di ese dinero deliberadamente para que cada foto de su boda perfecta, cada detalle de esa celebración extravagante, quedara marcado para siempre con una verdad que ella no podría borrar. Que humilló al hombre que pagó cada euro de su felicidad. Esa fue mi estrategia desde el primer momento. No era venganza, era educación, era la lección más cara y dolorosa que podía enseñarle, pero también la más necesaria. Cada vez que mirara las fotos de esa boda durante el resto de su vida, tendría que enfrentar lo que hizo. Cada vez que recordara ese día perfecto, recordaría también que su padre, quien lo hizo posible, no estuvo ahí porque ella así lo decidió. Los meses siguientes solo confirmaron lo que yo ya sabía. Beatriz no valoraba las relaciones, valoraba las transacciones. Cuando me llamó pidiendo 30.000 euros más, apenas semanas después de su boda, sin siquiera un agradecimiento genuino por lo anterior, simplemente estaba siendo quien siempre había sido. Y yo finalmente estaba siendo el padre que debí ser años atrás. Uno que dice no, uno que establece límites, uno que enseña que las acciones tienen consecuencias permanentes. Cambié mi testamento no por crueldad, sino por justicia. Marcos entendió desde el principio que el amor no puede ser confundido con permisividad financiera. Él me visitaba cada domingo no porque necesitara algo de mí, sino porque genuinamente quería pasar tiempo conmigo. Esa es la diferencia entre un hijo que ama y uno que solamente necesita. En estos 6 meses desde nuestro encuentro en diciembre, Beatriz ha intentado demostrar cambio. Me llama cada 15 días solo para preguntar cómo estoy, sin pedirme nada. Me envía fotos de flores que ve en la calle, porque sabe que me gusta la jardinería. Me escribió otra carta en marzo contándome que comenzó terapia psicológica. Vendieron el apartamento que yo le regalé y se mudaron a uno más pequeño y económico. Rubén,
Finalmente consiguió un trabajo estable, aunque con menor salario del que tenía antes. Están aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades. ¿He perdonado a Beatriz? Esa es la pregunta que Marcos me hizo la semana pasada durante nuestro almuerzo dominical. Mi respuesta fue honesta: estoy en proceso. El perdón no es un interruptor que se enciende y apaga. Es un camino largo que requiere ver cambios sostenidos. No solo palabras bonitas o gestos desesperados. ¿Cambiaré mi testamento de vuelta? No. Esa decisión es permanente. Beatriz tendrá que construir su vida sin la expectativa de heredar mi patrimonio. Y eso es exactamente lo que necesita. ¿Volveré a darle dinero alguna vez? Jamás. Ese capítulo está cerrado para siempre. Si algún día ella o sus futuros hijos enfrentan una verdadera emergencia médica o situación de vida o muerte, evaluaré ayudar de formas que no involucren transferencias directas de dinero, pero préstamos, regalos, financiamiento de estilos de vida. Nunca más. Lo que sí he empezado a darle nuevamente es tiempo. Hace un mes acepté almorzar con ella y Rubén. Fue incómodo, tenso, pero también necesario. Rubén me pidió disculpas directamente por haber sido parte de la decisión de excluirme de la boda. Señor Vidal, no hay excusa para lo que hicimos. Beatriz y yo estábamos obsesionados con impresionar a personas que al final no importaban, y perdimos de vista a quien realmente importaba. Aprecié su honestidad, aunque llegara tarde. ¿Recuperaremos alguna vez la relación padre-hija que teníamos cuando ella era niña? Probablemente no. Hay cosas que una vez rotas nunca vuelven a ser iguales, pero tal vez podamos construir algo diferente, algo más maduro, más honesto, basado en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. La lección más importante que aprendí de todo esto es que el amor verdadero a veces se manifiesta diciendo no. Durante 14 años le dije sí a Beatriz en todo. Le di dinero cuando lo pedía. Resolví sus problemas cuando surgían. La rescaté de sus malas decisiones una y otra vez. Y con cada sí, sin darme cuenta, le estaba enseñando que papá siempre estaría ahí para arreglar todo, que ella nunca tendría que enfrentar consecuencias reales. Mi mayor error como padre no fue darle demasiado. Fue no enseñarle a valorar lo que recibía. Fue no establecer límites claros. Fue confundir provisión material con amor genuino. Nuria solía decirme: Andrés, los hijos necesitan raíces y alas. Raíces para saber de dónde vienen, alas para volar por sí mismos. Yo le di raíces profundas, pero nunca la obligué a usar sus alas. Siempre estuve ahí para cargarla cuando debí dejarla volar y, si era necesario, caer. Ahora, a mis 66 años, he aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto no se compra, que la familia verdadera se define por presencia emocional, no por transacciones económicas. Y que a veces, el acto de amor más grande que podemos dar es permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Beatriz perdió mi apoyo financiero para siempre. Perdió su herencia. Perdió años de relación que nunca recuperaremos. Y todo por 50.000 euros y una boda de un día. ¿Valió la pena? Ella misma respondió esa pregunta en nuestra última conversación. Papá, cambiaría cada foto de esa boda, cada detalle de ese día, por haber tenido tu mano sosteniendo la mía cuando caminé hacia el altar. Pero esa oportunidad ya pasó, y esa es precisamente la lección. Las decisiones que tomamos hoy definen quiénes somos mañana, y algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.